Estamos con Pedro Manay Sáez. Pedro, cuéntanos cómo surge en ti tus inicios literarios, cómo nace en ti tu pasión por la poesía, por la narrativa. Tú eres un poeta básicamente con una pluma dirigida a los niños. Cuéntanos cómo surge este afán de escribir. Bien, parto por una enmendadura. Más bien mi preocupación por hacer poesía para niños es una preocupación de unos 3 o 4 años últimamente, pero en realidad mi producción literaria ha abarcado varias temáticas. Hemos trabajado temática social, temática ontológica, temática espiritual, que es casi por la que más se me identifica, aun cuando no es la única temática que trabajo. Y bueno, la pregunta que haces es una pregunta vital, preguntarnos, ya tenemos más de 2 décadas haciendo poesía, y casi preguntarnos por nuestra razón de vivir. En realidad, responder a la pregunta de cuándo se inicia nuestra vocación literaria es casi preguntarnos desde cuándo se inicia nuestra vida. Y en realidad creo que muchos poetas coincidimos en decir que para responder esa pregunta habrían razones objetivas, habrían razones que el consciente nos tendría que dictar, pero también razones bastante subjetivas y que se pierden en el subconsciente. Pero básicamente yo podría decir de que desde muy pequeño tuve un interés muy especial por el lenguaje, o sea, porque siempre concebí que el lenguaje es el punto o es el medio de contacto del ser humano con el mundo. El lenguaje no solamente en su función coloquial, sino el lenguaje en su función creativa. Pero si tú quieres una respuesta más concreta, tendría que decir que más o menos desde los 18 años yo inicio ya esta travesía por el mundo de la palabra, ya son más de 2 décadas y media casi. Y en realidad las razones son múltiples y son complejas, o sea, no se agotaría la respuesta, pero es una razón que es permanente. O sea, en mi caso no se agotan los causales por los cuales hacemos poesía y hacemos narrativa. ¿Qué autores indudablemente influyen, empujan un poco tu vocación, tu línea espiritual, tu línea, digamos, de alguna manera pedagógica en la que tú has trabajado tu producción literaria? Si hablamos de influencias, las influencias también son conscientes e inconscientes. Yo me inicio en la temática social, y en la temática social una influencia fuerte, en mi caso fue Vallejo, fue Escorza e indudablemente Javier Heró, que es un poeta que marcó a casi toda la gente con la que yo estudié literatura en la normal. Eso en la temática social. En la temática espiritual, bueno, el interés mío por la literatura espiritual parte de la constatación diaria, que no se agota, de que el mundo vive una crisis muy profunda, de que la crisis axiológica es cada vez más intensa y que el mundo está en una de las crisis más profundas de su historia. Entonces, creo que todo artista está obligado a reflexionar sobre la crisis mundial. Y cuando uno reflexiona en la crisis mundial, uno reflexiona en la crisis del ser humano. Y cuando uno reflexiona en la crisis del ser humano, tiene que ver cuáles son las raíces más profundas del ser humano. Entonces, desde mi punto de vista personal, la base fundamental del ser humano no es política, no es económica, sino que es espiritual. Y eso no lo digo yo, lo dicen los grandes sabios de todas las culturas de todos los tiempos. Entonces, si tú me preguntas por literatura, por autores de temática espiritual, bueno, tendría que decirte nombres fundamentales como Rabindranath Tagore, como Khalil Gibran, como Rumi, como Blake, y otros autores más, pero básicamente serían ellos, ¿no? Ya más aún, ya ahondando en lo espiritual, bueno, tendríamos que hablar del inmenso legado espiritual y filosófico de la India. Llámese Bhagavad Gita, llámese los Vedas, llámese el Ramayana, el Mahabharata, ¿no? ¿Qué textos hasta el momento has publicado? Indudablemente tú vienes publicando desde los 90. ¿Qué textos son los que ya tienen una edición, un sello propio como libros? Bueno, en mi caso, más bien lo que me ha rebasado ha sido la producción.
Lo que he publicado ha sido casi dentro del rubro artesanal, ¿no? Entonces, hemos publicado casi como cerca de 10 títulos. Ya en un rubro ya más formal, quizás serían los haikus que he publicado, un cuento también que se llama La historia de Urano, pero en realidad yo todavía soy un autor que está para entrar todavía en el terreno formal. Creo que es uno de los desafíos personales que tengo, y creo que va más allá de lo económico, creo que va más es más una decisión de tipo personal, y bueno, creo que es una deuda, la deuda de formalizar, ¿no? Porque creo que finalmente el gran público necesita un producto quizás más formal y con un sello propio, como tú dices. ¿Cómo ves tú el problema de la falta de hábitos lectores, el problema de la desmotivación, la falta de técnicas, de incentivo desde la escuela? ¿Cómo ves tú ese problema y qué soluciones más o menos tentativas podrían metodológicamente tomar el docente como una herramienta para mejorar esto? Creo que el problema de la lectura es el problema de la cultura. El Perú tiene una crisis cultural muy fuerte, y esa crisis cultural implica también la crisis de la lectura. Sin embargo, creo que de algún modo hay avances. Leíamos hace poco que un estudio de medición de nivel de comprensión lectora a nivel de la región indica ya algunos puntos porcentuales de avance. Y bueno, creo que a nivel pedagógico, creo que los profesores de comunicación y de primaria creo que están poniéndole bastante punche para que la actividad lectora cada vez sea más funcional. Ahora, si tú me hablas de alternativas, creo que las alternativas tienen varias dimensiones. La primera dimensión obviamente es a nivel de ministerio, que tenga una política quizás más agresiva, pero al mismo tiempo con un presupuesto que sustente todas las acciones que promuevan, ¿no es cierto? Ahora, a nivel ya docente, creo que, como tú bien lo sabes, los docentes de literatura tienen el desafío de ser los principales promotores de lectura. Entonces creo que ahí entra un poco ya el tema personal. O sea, creo que Cuba nos demostró hace tiempo que no hace falta tener mucha plata y mucha tecnología para tener un aula con un trabajo pedagógico de calidad. Entonces yo ahí, como profesor de comunicación, yo planteo que el desafío de los docentes de literatura es hacer mucha lectura, y no solamente quedarse en la lectura misma, sino pasar a la etapa creativa a partir de la lectura. Ahora, en cuanto a la metodología, creo que metodología existe. Estudios sobre literatura teóricos también hay estudios muy elaborados. Juana Pinzás, por ejemplo, a nivel de la localidad, creo que Milton también está profundizando bastante en el tema. Lo que yo creo que falta es quizá integrar un poco más a los teóricos y a los metodólogos con la gente que trabaja en las aulas. Quizá lo que sucede, como en muchas otras líneas de trabajo en comunicación, es que nos falta integrar más a los metodólogos, a los teóricos con los profesores que hacen el trabajo de aula, ¿no es cierto? Pero en síntesis creo que se está avanzando en lectura, y creo que en eso tiene mucho que ver, como te digo, la iniciativa del